Ok, ahora sí. Nuevamente, retomando, les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Chilena de Pediatría de la filial Araucanía, que han organizado ya este cuarto webinar en apoyo, digamos, a la educación de la parte pediátrica, no solo regional, sino también a nivel nacional. Para aquellos que no me conocen y que están por primera vez participando, soy la doctora Paulina Venegas, pediatra, presidente de la filial Araucanía, y les cuento que vamos a coordinar, a moderar este webinar con mi colega, la doctora Ingrid Sea, que también pertenece a la directiva. Las preguntas que desde ya quieran ir formulando o aquellas que vayan apareciendo en el transcurso de la presentación, por favor, en el chat, ¿ya? Sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra gran invitada, que ya no es primera vez que colabora con nosotros, es casi una amiga ya de la casa. Ella es Cecilia Herbias. Ella es kinesióloga, es especialista en neurorehabilitación infantil, especialista en enfermedades neuromusculares, es docente de la Universidad de los Andes y trabaja también en la clínica alemana en la parte de neurokinesiología. Trabaja además en una asociación internacional de evaluación de atrofia espinal. ¿Ya? Así que sin más preámbulo, como dije, vamos a ir a la charla que es Rol del juego en la infancia, una mirada integral. Cecilia, por favor. Gracias, Paulina, por la presentación. Solo hacer una corrección. Yo trabajo en la Clínica Las Condes, de la clínica Perdón, alemana. perdón. No hay problema. Hicimos ya la corrección. Bueno, saludarlos a todos. Efectivamente, me dedico hace 25 años a la neurorehabilitación infantil y hoy día es un agrado cooperar con efectivamente unas amigas ya de la Sociedad Chilena de Pediatría en la sede de Araucanía, que me ha tocado participar con ellas en algunas presentaciones en la época prepandemia. Y hoy día me parece muy interesante la invitación a tocar el tema de el rol del juego en el desarrollo de los niños. Así que vamos a proceder a compartir la presentación y vamos a minimizar esto. Durante mucho tiempo en la práctica clínica nos toca enfrentar la patología. Habitualmente nosotros nos vemos enfrentados a niños, a bebés, cuyo diagnóstico neurológico nos muestra la incapacidad que presentan para poder relacionarse con su entorno. Esta relación que tienen los niños con el entorno muchas veces es patológica. Y por muchos años la formación del equipo de rehabilitación ha sido enfocado al movimiento. Cómo este niño que tiene una patología neurológica, ya sea algo secuelar o una patología que está en curso de mostrarse, como por ejemplo una genopatía, en donde sabemos que va a haber alteraciones desde el punto de vista motor. Por mucho tiempo nuestro enfoque fue dirigido, como dije, al movimiento, a cómo esos músculos o cómo esas articulaciones se mueven. Sin embargo, en el último tiempo, nuestro concepto como rehabilitadores ha ido migrando al por qué un niño se mueve, por qué un bebé se quiere mover. Y dentro de este concepto nos hemos dado cuenta la tremenda importancia que tiene el juego en la necesidad de un niño de moverse, que tiene que ver con la capacidad exploratoria. Y ese concepto es el que probablemente va a ser el énfasis mayor de esta charla. Cómo un niño a través del juego manifiesta su capacidad exploratoria hacia el medio ambiente. Dicho esto, entonces, vamos a ver por qué esta cosa no quiere correr. Denme un segundo que voy a volver a compartir porque no quiere pasar la diapo. Siempre pasa. Denme un segundo. Esperen. No quiere agarrarla porque está en el drive. Denme un segundo.
¿Ven bien ahí? Aquí sí me deja pasar. Ahora sí. No, aún no está compartiendo, doctor. ¿No? Se No. salió la... Denme un segundo, es que se salió el compartir. Ahora sí. ¿Estoy compartiendo adecuadamente? Ahora sí. Tienes que Ahora sí. ponerlo en... El así. primer concepto entonces es jugar es imaginar. En este jugar es imaginar, el concepto básico es que el cerebro de un niño, desde que nace hasta que termina su infancia, básicamente lo que tiene que hacer es construir un mundo interno en relación a este mundo externo. Y algo tan simple como jugar puede significar que este niño, estos dos hermanos que están en esta caja, dentro de su mente están elaborando una imagen de un auto, crearon un volante a la larga, están haciendo una actitud cooperativa frente a un juego y están probablemente en un mundo paralelo, que es distinto al que nosotros conocemos. Ese mundo, nosotros que somos adultos ya lo tenemos construido. Nosotros ya sabemos cómo funciona un auto, nosotros sabemos qué es lo que ellos están haciendo y lo podemos interpretar. Sin embargo, ellos son, como siempre les digo a los papás, un disco duro que está almacenando información y que lo único que hace durante la infancia es guardar información, guardar conceptos, guardar formas, guardar colores, guardar situaciones, guardar funciones. Por lo tanto, el juego se debe considerar como la capacidad que tiene el ser humano de generar información en este disco duro que es nuestro cerebro. Uno puede entender, por lo tanto, que esta información va a ser de todas las funciones cerebrales superiores, no solamente lo que tiene que ver con el aprendizaje o la imaginación. Dicho esto, hay múltiples publicaciones con respecto al rol del juego y la promoción de la relación que se genera entre los padres y los hijos a través del juego. Probablemente nosotros no sabemos el rol insospechado que tiene jugar con nuestros hijos. Así como el niño se construye en su cerebro la imagen de un auto, la imagen de un volante y crea el juego de que está en una autopista a alta velocidad, la relación padre-hijo se crea y se enlaza a través del juego. El niño conoce el mundo porque requiere de un adulto que se lo muestre. Y ese adulto que le muestra el mundo son los padres, son los cuidadores, son las personas que tienen esta relación más estrecha en la primera infancia. El niño no puede lograr conocer el mundo por sí solo sin la intervención de un adulto que guía este proceso, ¿ya? Dentro de los textos que me gustaron para esta presentación es que uno habitualmente tiene un concepto con respecto a la vida académica de los hijos, es que van a ir a aprender. ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Aprendiste a sumar, a restar? ¿Qué letra aprendiste? Los colores. Sin embargo, el concepto debiera ser preguntarles a qué jugaste, ¿ya? Cuando me preguntan qué hice hoy en la escuela, respondo, solo estuve jugando. Por favor, no me malinterpreten. Para que lo sepan, estoy aprendiendo mientras juego. Estoy aprendiendo a disfrutar y a triunfar en mi trabajo. Hoy soy un niño y mi trabajo es jugar. Ese concepto que de repente, lamentablemente, se ha transformado en un concepto mirado en menos desde el punto de vista académico, ¿por qué fuiste a jugar si tú tienes que ir a aprender? Es el que tenemos que cambiar. El niño a través del juego aprende mucho más que sentado en un aula recibiendo conocimiento predeterminado. Eso ya está estudiado en las teorías del aprendizaje. Sin duda, el rol de este señor en este proceso es tremendamente importante. La teoría de Piaget es la teoría que fundamenta el concepto global con respecto al juego, ¿ya? Y él determinó 4 grandes etapas, como todos ustedes probablemente las conocen. Y habla de la primera etapa, que es la sensorio-motora, entre los 0 y los 2 años.
En esta etapa, el niño conoce el mundo y se llama etapa sensorio-motora porque es la etapa en la cual los sentidos y el movimiento se conjugan para que este niño pueda conocer el mundo. Siempre se utilizan en rehabilitación neurológica texturas. Cuando nosotros tenemos un niño que tiene una parálisis cerebral o tiene una dificultad motora, el niño no puede ir a tocar la arena en la playa. Nosotros tenemos que mostrarle cuál es la textura de la arena. Ese concepto hace que el niño sepa cuál es la textura de la arena y que por lo tanto pueda comparar la arena con el agua y sepa que el agua tiene una temperatura distinta, tiene una forma de escurrirse por tu mano que es distinta. Esa experiencia sensorio-motora genera una activación cerebral que va asociada a una imagen y posteriormente a una palabra. Por lo tanto, el hilo conductor que tiene el juego en esta etapa sensorio-motora es: toco la arena, sé cómo se siente la arena, pero además almaceno la palabra arena, almaceno las letras con las cuales se escribe, etc. La segunda etapa, que es la etapa preoperacional, que son de los 2 a los 7 años, el niño va a desarrollar una función simbólica. ¿Qué significa esto? Que lo que aprendió en la etapa sensorio-motora va a empezar a colocarle palabras, va a aparecer el lenguaje oral, va a aprender el lenguaje escrito, pero además le va a dar una interpretación a través de su propio yo. Una tercera etapa corresponde a las operaciones concretas, que son entre los 7 y los 12 años. En esta etapa los niños van a aprender muchos conceptos. En esta etapa es donde el niño aprende los primeros conceptos de la matemática, de la gramática, etc. Y una cuarta etapa y final que corresponde a las operaciones formales, desde los 12 años hacia la adultez, en donde el niño va a tener este pensamiento lógico, abstracto, inductivo, deductivo, que tiene que ver ya con su desarrollo de personalidad, en donde el rol del entorno familiar en la formación de conceptos, valores, tiene un rol tremendamente importante. La teoría de Piaget habla del desarrollo de la inteligencia, ¿ya? Él afirma que la inteligencia se construye a través de la actividad motriz de los niños. En estos primeros años de vida, hasta los 7 años aproximadamente, la educación del niño debiera ser psicomotora. Y el rol del juego dentro de esta psicomotricidad es el concepto que les dije al inicio. El niño se mueve porque quiere explorar, porque quiere conocer el entorno que tiene. Sin duda, el sustrato que tiene el juego en las estructuras cerebrales es tremendamente potente. La primera etapa sensorio-motora desarrolla la capacidad del niño de desarrollar el tacto, la propiocepción, la temperatura, el dolor, reconoce toda la activación de estas áreas somatosensoriales que a nivel cerebral nosotros sabemos que tienen un rol tremendamente importante porque son los a la larga los aferentes y eferentes que se relacionan con el sistema motor. Y en esta primera etapa el rol de la familia es tremendamente importante. Vamos a sustraernos a estos 2 años de pandemia, en donde los niños que estuvieron encerrados en su primera infancia, prácticamente 2 años, la limitante que se presentó en sus experiencias motoras ha generado mucho retraso motor en las otras actividades, que son las exploraciones motoras, porque los niños estuvieron restringidos, sin duda, en sus capacidades exploratorias, especialmente aquellos que vivían en departamentos más bien pequeños. Esto que vemos aquí, el rol de parental es tremendamente importante. En la medida que tenemos papás sobreprotectores que limitan al niño a jugar, que limitan al niño por temor a que se ensucien, por temor a las infecciones, por temor a que tengan un accidente, lo están limitando a sus experiencias sensoriomotoras. Por lo tanto, el primer mensaje es, primera etapa, darle la posibilidad al niño que explore, que le podamos mostrar este mundo exterior que debe hacérselo como un mundo interior. Dentro de esta etapa, el juego
tiene un rol tremendamente importante, como lo dije, en funciones táctiles. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro conoce el mundo a través de las manos y a través de la boca. Siempre hablamos de que nuestra boca es nuestra tercera mano. Por lo tanto, debemos dejar que los niños toquen distintas estructuras. Debemos dejar que los niños se exploren por ensayo y error, subirse a ciertos implementos, conocer, por ejemplo, el pasto, que puedan estar sin zapatos, es una experiencia motora tremendamente importante. Tremendamente importantes son los estímulos vestibulares. Llevar a un niño a una plaza y subirlo a un columpio no solamente es un gesto de entretenerlo, sino que estamos preparando su sistema vestibular para todas las experiencias motoras y deportivas que pueda tener en el futuro. Sin duda, hacer que un niño por ensayo y error aprenda un gesto es de tremenda importancia para ese cerebro a futuro, sin dejar de lado, obviamente, nuestras aferencias principales, que son las auditivas y las visuales. Un niño que tiene una buena ubicación temporoespacial, sin duda tiene una imagen corporal que le va a permitir, en la etapa escolar, por ejemplo, dibujar su figura humana en forma correcta. Muchas veces nos vemos enfrentados en la etapa escolar a preguntas que los niños hacen con respecto a la imagen corporal y nos damos cuenta que son niños más torpes, que han tenido una baja experiencia sensoriomotora y que por lo tanto difícilmente van a tener una ubicación temporoespacial adecuada de sus extremidades. En esta etapa sensoriomotora, el niño se dedica a tocar todo, a llevarse objetos a la boca, y por lo tanto hay que ser tremendamente cuidadoso con piezas que sean muy pequeñas. Trepa, explora y pone mucha atención visual y auditiva en esta primera etapa. Si se fijan, nosotros aquí estamos hablando de la multitarea. Un niño al jugar hace una multitarea o concepto multitask, que es aquella capacidad que tiene un niño de hacer varias cosas a un mismo tiempo. Por lo tanto, en esta primera etapa sensoriomotora aparecen las primeras alertas del desarrollo que nos muestra el juego. Niños que son defensivos táctiles, que no les gusta tocar ciertas texturas. Niños que presentan rechazos alimentarios a ciertas texturas. Ritmos de sueño irregulares. Mala tolerancia a los estímulos vestibulares. Niños que tú los subes a un columpio y lloran intensamente. La irritabilidad exacerbada en un niño pequeño también puede ser una alerta del desarrollo, principalmente en las áreas somatosensoriales. La interpretación que se da de los trastornos de integración sensorial en estos niños que son irritables, que lloran mucho, se relaciona con la incapacidad que tiene el cerebro de un niño de interpretar lo que está conociendo de este mundo exterior. Por ejemplo, la creadora del concepto de integración sensorial, ella habla mucho de que nosotros sabemos leer nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que cuando una mesa, nos sentamos en un restaurante, está coja, nos incomoda y por lo tanto nosotros sabemos llamar al mozo y decirle, sabes que la mesa está coja, me quiero cambiar. En cambio, un niño no tiene esa herramienta. El niño siente que el mundo exterior está alterado, pero no tiene cómo comunicarle al adulto lo que le sucede. Y por lo tanto, ¿qué hace? Se irrita y llora. Otra característica que presentan es que tienen insensibilidad al dolor. Son niños que se caen habitualmente y no lloran o no buscan ayuda. Rechazan a los extraños y tienen un disgusto especial por los ruidos, algunos de los ruidos. Estas alertas del desarrollo, si ustedes se fijan, van a limitar la capacidad de juego de los niños en esta primera etapa. En esta etapa somatosensorial, como dijimos, es como yo cargo este disco duro con información. Información táctil, propioceptiva, visual, auditiva. En esta segunda etapa, que es la etapa preoperacional, desde los 2 hasta los 7 años, este niño lo que hace es generar la interacción entre las distintas áreas cerebrales. Y yo tuve un profesor que me formó en neurociencias, que es el profesor Rodrigo Pascual, y que él hablaba mucho de la ruta de las neuronas. Y esta ruta de las neuronas consiste en que cuando nosotros tenemos sed, por ejemplo, sabemos que si caminamos hacia el refrigerador o hacia la cocina, tomamos un vaso, le echamos agua y tomamos agua. Esa ruta contempla
ubicación temporoespacial, contempla gestos motores, contempla saber ubicación temporoespacial de dónde están los objetos, pero es porque somos adultos, ya tenemos esa ruta hecha. El niño construye esa ruta a través del juego. ¿Qué importancia, por lo tanto, tiene en el desarrollo del niño? El juego les permite desarrollar las funciones cerebrales superiores. ¿En qué sentido? Les permite hacer un procesamiento, por ejemplo, en la zona occipital, visual de las palabras. Basta con que yo a un niño a los 2 años le empiece a exigir desde el punto de vista del lenguaje en un juego, y el niño va a empezar a hacer una asociación visual de la palabra que le estoy nombrando. Por lo tanto, el potencial que tiene el lenguaje en esta área es tremendamente importante, en donde aparece la pronunciación a través del área de Broca, pero también está algo que probablemente nosotros no le damos la suficiente importancia, que tiene que ver con el área límbica. Nuestros niños, a través del juego, no solo aprenden a hablar y a comunicarse con comunicación verbal y no verbal, sino que además aprenden a desarrollar sus emociones. ¿Por qué? Porque logran durante el juego enojarse con el otro, alegrarse con una tarea, hacer trabajo cooperativo, que va a significar un desarrollo del lóbulo frontal, que es nuestro gran diferenciador como seres humanos. Esa es nuestra gran diferencia con los animales, que nos permite planificar nuestros movimientos complejos y elaborar pensamientos complejos, ¿ya? Sin duda, el agregarle el componente emocional al juego es algo que no se consigue de otra forma en la infancia. En esta etapa preoperacional aparece un concepto que a mí me encanta, que es el juego simbólico. El juego simbólico corresponde a este juego de roles en donde el niño adquiere un rol de un adulto con una funcionalidad que no solo tiene que ver con que aprenda a jugar a las tacitas e invite a sus amigos y amigas a jugar, sino que también le da un rol dentro de la estructura de la familia. Por lo tanto, en esta etapa se desarrolla también el juego egocéntrico, en donde aparecen aquellos niños que quieren ser los que mandan el juego, que quieren que el juego se centre solo en ellos, pero también aparece el juego de pares, en donde el que yo juegue con un hermano o juegue con un vecino y el vecino me salga chúcaro en alguna de las indicaciones que yo le doy, hace que yo me regule, ¿ya? Y por lo tanto es la primera estructura de juego que nos lleva hacia una exploración social, ¿ya? Nos permite poner límites y nos permite jugar a este juego de roles, que es tremendamente importante. La psicología habitualmente mira el juego desde 4 perspectivas. Una es la noción, la trascendencia, la finalidad y el medio. En relación a la noción, el juego es una ocupación, es el trabajo de los niños. En relación a la trascendencia, es un factor de socialización que nos permite interactuar con nosotros mismos y también con otros. Tiene un fin, y el fin es que el niño se sienta satisfecho de lo que está haciendo. Pero además es un medio para ejercitar capacidades, nos pone a prueba constantemente y nos permite vivir nuevas experiencias. Hay varios factores en el juego que hay que considerar. Uno, la especialización. ¿A qué se refiere esto? No solo afianza habilidades anteriores, sino que también descubre nuevas. Hace que el niño se dé cuenta que jugaba con el encaje y no podía, y ahora ya puede. Por lo tanto, se ha hecho especialista en algo que no dominaba. Esto es peligroso, pero nos expone el juego al riesgo, ¿ya? Es la atracción por lo desconocido. Este mundo exterior tiene peligros, y ahí es donde está el rol del adulto, cómo regula el que no le grite a ese niño, cuidado, porque lo más probable es que se caiga, sino que con un afán de enseñarle, le diga, esto es peligroso, esto quema. Yo siempre pongo un ejemplo con respecto al juego. Mis hijas nunca se había caído ninguna, porque la mayoría de los niños pierde dientes. Y una de mis hijas iba, oh, perdónenme, se me está agotando la batería del computador. ¿Me dan un segundo, por favor? Mil disculpas.
pasa en las mejores presentaciones. Me di cuenta que no tenía enchufado el cargador. Mil disculpas. Sigo. Esta atracción o este riesgo por lo desconocido nos hace también tener un rol como adultos que tiene que ser regulador, no tiene que ser coercitivo, ¿ya? Ponía el ejemplo de mi hija que se cayó, dado que mi mamá le dijo, cuidado, te vas a caer. Miró hacia atrás y se cayó. Probablemente, si no hubiese estado esa conducta preaprendida, ella hubiese sido cuidadosa y no se hubiese caído. Otro rol o factor que tiene el juego es el entretenimiento. Nos sirve para abordar actividades de diferentes formas. Tiene también lo importante que es la repetición. Consolida habilidades. Entonces hace que el niño repita varias veces una misma actividad y por lo tanto consolide ese aprendizaje. Existen distintos tipos de ejercicio y hay distintos autores que los clasifican de una forma diferente. Están los ejercicios que son más bien funcionales y sensoriales, que se utilizan principalmente en la etapa de bebé. El simbólico, que ya lo dijimos, que es esta realidad paralela que se hace el niño en los primeros año y medio aproximadamente. Los sociales, en donde está el juego paralelo. El juego paralelo tiene una importancia. Habitualmente los papás en esta etapa son principalmente por el aumento de niños con signos de TEA. Hay una etapa en que los papás se preocupan porque el niño juega solo, y es normal que juegue solo, y pueden haber dos niños jugando en paralelo, pero no se pescan entre ellos, eso es normal, y el juego paralelo da después paso al juego más colaborativo. Y también están los juegos de imitación, que ya dijimos que tiene que ver como con este rol del adulto, y aquí yo diría que hay algo que tiene tremenda importancia, que es la constante sensación de que los niños se hagan adultos tempranamente. Y para eso encuentro que las redes sociales y el acceso a esas cosas hace que el niño pase rápidamente hacia una etapa más de adulto. ¿Qué importancia tiene el juego? El juego es un arma tremendamente poderosa. Y eso es lo que probablemente nosotros como papás no hemos logrado dimensionar. ¿Por qué es un arma poderosa? Primero porque promueve habilidades socioemocionales, ¿ya? Y por lo tanto un niño a través del juego aprende algo que es tremendamente importante, que es a autorregularse. Pensemos en los que tienen adolescentes. La autorregulación es aquella que permite que en la adolescencia el niño no caiga tempranamente en consumo de sustancias, por ejemplo. Y por lo tanto uno podría decir la importancia que tiene en la etapa inicial que yo juegue con mi hijo, me va a permitir tener un lazo en la etapa adolescente que probablemente va a fortalecerse a través de esta función de autorregulación. Y esto es, una triste mirada de cómo probablemente un país que para nosotros es un referente en esto, nos muestra que el foco no ha estado puesto donde debiese estar. La mirada de la infancia está muy asociada a lo académico y hay leyes que así lo determinan, ¿ya? Por ejemplo, ningún niño se quede atrás, que es una ley entre el 2002 y el 2015, que habla mucho de lo académico, ¿ya? Y miren esta otra, la ley Todo Estudiante Triunfa, del 2017 al 2018. Sin duda le pone un rol a la infancia que tiene que ver con el éxito, que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con los logros, y no pone el foco en lo que es realmente importante, que es la construcción a través de habilidades más sociales, que lo hace el juego. La ONU reconoce al juego como un derecho de la infancia, ¿ya? En el año 1979, esta es la declaración que se hizo aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1959. ¿Ya? ¿Qué dice la neurociencia con respecto al juego? ¿O qué dice la neurociencia con respecto a las experiencias? La neurociencia en el último tiempo ha logrado determinar que existen muchos factores neurotróficos que producen o fomentan el desarrollo de los árboles dendríticos de las neuronas. Y uno de ellos que probablemente ustedes han escuchado es el BDNF. Este es
una sustancia que finalmente estimula el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas y de nuevas sinapsis. Y está muy estudiado en las áreas de memoria a largo plazo y en el aprendizaje, ¿ya? Principalmente en el aprendizaje social. Y existen varias publicaciones que hablan de cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen una relación dependiente una de otra, en donde se habla de que nuestros antecesores, nuestros a la larga de muchos años atrás, ellos tuvieron que desarrollar la inteligencia a través de cómo su cuerpo físicamente se adaptaba a las necesidades del entorno. Pero claro, cuando hablamos de la prehistoria era para conseguir alimento, era para sobrevivir. En el caso del juego, el rol es cómo mi cuerpo se pone en beneficio, se pone a favor de este desarrollo cerebral. Y esto tiene mucho sentido cuando hablamos de un niño con dificultades. Cuando tenemos un niño, por ejemplo, prematuro, que tiene una secuela, que tiene una diplegia espástica, el cerebro de ese niño quiere tener la experiencia de jugar. El problema es que para poder jugar necesita moverse por sí mismo. Y por lo tanto se empieza a generar una limitación que es motora, pero que también es social y que también va a ser cognitiva si es que no se aborda tempranamente. Esto me parece también importante de considerar. Los niños con déficit atencional e hiperactividad, está documentado que el juego brusco protege frente a este déficit atencional. ¿Por qué? Porque promueve las habilidades regulatorias. Los niños con déficit atencional tienen un déficit importante en la regulación y por lo tanto son muy impulsivos, ¿ya? El juego los regula, ¿ya? Mejora la capacidad también de autorreflexión, la imaginación, la empatía y la creatividad. Las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría con respecto a la salud familiar habla de que los padres debiesen estimular y jugar con los niños desde que nacen. Pero no solamente que debiesen jugar con ellos, sino que además los padres debiesen ser capaces de ser educados por los pediatras o por el personal de salud asociado a cómo jugar. Y aquí probablemente los pediatras que están escuchando me van a encontrar la razón. Yo que llevo 25 años trabajando con padres y con niños, principalmente, me doy cuenta que los padres requieren más educación con respecto al juego. Pareciera que ellos olvidaron esa etapa o nosotros como generación más antigua estuvimos más expuestos a esto. El mundo digital ha hecho que los padres jóvenes actualmente tienden a suplir el juego con dispositivos, con juguetes cada vez más sofisticados, pero no invierten tiempo en jugar con los niños. Y por lo tanto creo que se hace trascendental en la conversación del personal de salud con la familia en darle un rol real de importancia del juego a la cognición y al desarrollo futuro de ese niño. Hay temas que tienen que ver con prevención de salud. Se sabe que un niño que tiene una actividad psicomotora importante en la primera etapa de la vida va a tener menos riesgo de diabetes, obesidad e hipertensión en la vida adulta. Por lo tanto, además tiene un impacto en la salud a futuro. Además, se sabe que el niño aprende en su etapa escolar mucho mejor si tiene enfrente a un profesor lúdico, ¿ya? Un profesor que asocia el aprendizaje a algo lúdico consigue que el niño aprenda mucho mejor. Eso sería ideal, que los planes de estudio tuviesen incorporado el juego. Y hacer una receta de juego. La Academia Americana de Pediatría recomienda que efectivamente, así como los pediatras le recomiendan las vitaminas, el control de peso y talla para el próximo mes, lo que sea, debiesen jugar con el niño, porque es algo que el padre requiere tener por escrito para poder abordar. Esta misma Academia Americana habla de las etapas en el juego, ¿ya? Y las divide principalmente entre los 0 y los 6 meses, entre los 7 y los 12, entre 1 año y 3, y 4 a 6 años. Si se fijan, entre los 0 y los 6 años, la recomendación básicamente es visual
y auditiva. ¿Por qué? Porque en esta etapa las áreas visuales y las áreas auditivas son la vía de entrada del bebé. Sin embargo, entre los 7 y los 12 meses, en donde el niño ya puede moverse por sí mismo, a los 7 meses ya puede girar, hacerse de estación oblicua, ir a buscar cosas, gatear y empezar a pararse, en ese caso uno empieza a jugar desde un punto de vista más motor, para que el niño pueda explorar, pero también darle objetos seguros, que los tire, los recoja y pueda empezar a asociar lo que es el juego de causa-efecto. Entre el año y los 3 años se anima al niño a que juegue con otros niños. Y ahí estaba lo que yo les mencionaba con respecto a la pandemia. Jugar con otro niño a interactuar, no solamente a vivir la experiencia del juego, sino que a cómo el juego te regula, porque el otro niño también quiere jugar, el otro niño se enoja, por lo tanto tú tienes que desarrollar tu capacidad de negociación, el otro niño se aburre y se va, por lo tanto tienes que conseguir que ese niño vuelva a tener tu atención. Hay una serie de habilidades sociales que se desarrollan en esta etapa. Y entre los 4 y los 6 tienen más que ver con la lectura de cuentos, la imaginación, los conceptos más elaborados desde el punto de vista del lenguaje, por ejemplo. ¿Qué tipos de juego existen? Existen varias clasificaciones. Esta es una de ellas, que habla del juego libre entre los 0 y los 3 meses. Sin embargo, ese juego libre, hay unas publicaciones que se hicieron de la Universidad de Ottawa, en donde hicieron un análisis de cómo el bebé se arma de conceptos, cómo aprende a identificar los colores, las diferencias, los contrastes. Y finalmente esto implica que este juego libre de 0 a 3 meses es más bien exploratorio, pero el niño requiere de un adulto que le proporcione los elementos necesarios, las posturas necesarias para que ese niño pueda jugar. El juego solitario también es importante porque hay un concepto que se da mucho también actualmente entre los papás que tienen que ver con, no, quiere solo estar en brazo porque si lo dejo solo se aburre. Esa es una interpretación del adulto. El niño se aburre porque yo como adulto no estoy teniendo la capacidad de entregarle algo para que se entretenga, pero el niño requiere de una inducción al juego y esa parte es la que falta. El juego del espectador, que es de 12 a 36 meses, en donde el niño adquiere la capacidad de observar cómo otros juegan y busca cómo entrar en ese juego. El juego asociativo, que es de 3 a 4 años de edad y que tiene que ver con compartir, con hablar, con resolver problemas, con generar cooperación. Si se fijan, en la etapa del jardín infantil, en donde el niño tiene que aprender algunas normas. Nos vamos a sentar, vamos a salir al patio, es hora de comer, y aquí es donde habitualmente los niños que tienen algún rasgo de TEA empiezan a salirse de la norma. Este juego social que también se caracteriza a esta edad tiene también que ver con las reglas, con compartir, con los turnos, con la cooperación. Y nuevamente vuelvo a la adolescencia. Un niño que juega en forma adecuada en su infancia entiende mejor lo que es una regla, entiende mejor lo que es compartir y entiende mejor lo que es cooperar. Y por lo tanto el trabajo y la vida laboral, estos conceptos ya están creados. Y finalmente el juego físico o juego motor. Dentro de estas definiciones, probablemente muchos de ustedes conocen test de desarrollo en donde se evalúa, por ejemplo, el juego constructivo, la capacidad que tiene un niño de construir una torre. Yo siempre les digo a los papás y a los médicos cuando les explico por qué es tan importante este juego de la torre, no tiene que ver con que el niño tenga la capacidad de tomar una pieza, colocarla sobre la otra y que la torre no se caiga, sino que tiene otras cosas, como son, por ejemplo, inicio y término de una tarea. 2, la paciencia. 3, la tolerancia a la frustración. 4, la capacidad numérica, en donde el niño aprende que hay un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y hay una lógica en el juego. Esto habitualmente un niño que tiene retardo mental salta tempranamente que no tiene la capacidad de este pensamiento o de este juego constructivo. Otra de las clasificaciones habla del juego expresivo.
probablemente aquí todo lo que es la línea Montessori o las líneas más de juego libre nos hablan de la creatividad. Y aquí yo creo que es tremendamente importante el rol de los jardines y de los colegios, en donde la creatividad por definición es libre. Tú le proporcionas al niño algo y el niño crea. Tenemos un sistema educacional que impone. Vamos a trabajar con esto y vamos a hacer esto. Y no lo deja libre, ¿ya? Por lo tanto, ojo que cuando hablamos de un juego de creatividad, tiene que estar implícito el concepto de la libertad en lo que el niño quiere hacer. Y los juegos de fantasía que tienen que ver con los roles, que todos lo hemos vivido, que es la etapa de los disfraces. Yo les digo habitualmente a los padres que es sumamente importante que hayan juguetes en la casa, en un número controlado, pero que hayan disfraces. Que el disfraz es una formación del self, del sí mismo. Cuando el niño ya entra a una etapa más escolar, aparece el juego cooperativo, en donde claramente aparecen los liderazgos, los turnos, las normas, etc. Yo siempre cuento que muchas veces cuando me tocaba salir a jugar con mi hija mayor, llegábamos a la plaza y ella decía, ya, mira, tú ponete aquí, tú ponete allá, tú te vas a dar la vuelta, yo voy a contar. Y yo después le preguntaba, oye, ¿tú conoces a estos niños? No, es primera vez que los veo. Generalmente hay niños que adquieren ese rol desde una temprana infancia y tienen que aprender a regularlo en el camino, porque esos liderazgos son aceptados en ciertos entornos. Pero también te va a salir alguien que te va a decir, perdona, pero ¿por qué tú me vas a mandar a mí con lo que yo quiero hacer? Ese rol regulatorio es tremendamente importante. ¿Qué beneficios nos trae el juego? El juego nos trae muchos beneficios. Nos trae roles dentro de la familia, nos permite la cooperación en funciones en la casa, los modelos familiares, las relaciones sociales y el trabajo colaborativo. Sin duda, en el último tiempo hay un despertar de una línea que tiene que ver con la no estructuración o la no estigmatización con los juegos, ¿ya? Que haya libertad para que el niño o la niña quiera jugar con uno o con otro. Sin embargo, creo que eso siempre ha estado. Si hay algo que los niños habitualmente hacen cuando son pequeños, es que ellos mismos definen cuál es el rol que les gusta tener dentro del juego. Y eso está dentro de la libertad humana, de cómo los niños forman su personalidad. Este es un juego que a mí nunca me gustó, que es el armar puzzles. Y con los años uno entiende por qué. Porque yo tengo un tema con quedarme quieta, no puedo estar quieta mucho rato y por lo tanto hacer un puzzle para mí era una tortura, entonces nunca lo logré. Sin duda, el juego de puzzles o de rompecabezas nos permite dar la calma, le permite a un niño desafiarlo en una forma importante y aquí claramente se empiezan a definir aquellos niños que van a ser más desde el área intelectual que del área motora, que son más torpes, son menos hábiles, versus el que le gusta más moverse y que esto no es lo de él. Y ahí también nuevamente volvemos a la libertad del juego, que nosotros como padres o como cuidadores o como personal de la rehabilitación infantil tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de niño tenemos al frente. Si es un niño al cual este tipo de juegos lo va a beneficiar o la verdad lo va a frustrar. Hay roles que uno no conoce del juego, como por ejemplo la comprensión del tamaño y la forma. El juego es el que nos permite que nuestro disco duro almacene conceptos complejos, como grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado, largo, corto, y nos da ubicaciones temporoespaciales. Por lo tanto, ojo con qué jugamos, a qué jugamos, y cómo a ese juego le sacamos el mejor provecho. Habitualmente nosotros somos muy estructurados, entonces le entregamos nomás las cosas al niño y si la caja dice que son fichas para aprender lo que es el triángulo, el cuadrado y el círculo, jugamos a eso. Sin embargo, aquí el valor de estas fichas es que el niño sea capaz de construir algo, crear algo. Y ahí uno se va dando cuenta que el niño identificó que las ruedas son redondas, que si quiere hacer un carro tiene que hacerle una parte de adelante y una parte de atrás, etc.
ese tipo de juegos habitualmente requieren de la guía de un adulto. Por lo tanto, el segundo mensaje es: el beneficio del juego se logra en la par con el adulto. ¿Qué beneficios tiene el juego? También nos enseña a trabajar la frustración y nos permite darnos cuenta cuando un niño no tiene tolerancia a la frustración o cuando un niño está teniendo graves problemas para tolerar la frustración. Cuando a un niño se le enfrenta a una tarea constructiva y algo no le resulta, el niño habitualmente lo que hace es que se frustra, y aquí nosotros podemos ver, ¿se acuerdan de esa diapositiva de los círculos? Podemos ver qué capacidad tiene de autorregularse. Porque que se caiga una torre tiene una importancia baja, pero para el niño es una importancia alta. Obviamente que si nosotros somos papás exitistas, le vamos a decir: no, intentémoslo de nuevo, tú puedes, vamos, dale de nuevo. Y le estoy dando una importancia que para esta edad no es necesaria. Versus un papá que le enseña al niño a tolerar el fracaso y le dice: da lo mismo, se cayó, inténtalo de nuevo, tal vez más tarde. Tal vez estás cansado y por eso no te resultó. Esa lectura, esa frase que los padres les decimos a los hijos, los marcan con lacre, ¿ya? Y creo que es importante que haya un rol verbal asociado al juego desde el adulto. Cuando el niño se incorpora ya a las actividades académicas, va a jugar con otros, ¿ya? Y este juego en grupo permite que el niño cultive habilidades de negociación, de resolver problemas, de compartir, de trabajar dentro de un grupo. Si ustedes escuchan eso, que es negociación, resolución de problemas, compartir y trabajar dentro de un grupo, eso es vida laboral. Eso es cómo yo enfrento mi vida laboral, ¿ya? El juego no estructurado puede conducir a más movimiento físico y a niños más saludables, pero también a niños socialmente más aptos para enfrentar la vida laboral. Quise poner esto porque si alguno de ustedes ha participado en sus lugares de trabajo, se usa mucho el coaching en grandes empresas. Y lo que hace el coaching es usar como base el juego a los adultos. El adulto deja de jugar. Nos ponemos serios con el paso del tiempo. Y el coaching dentro de las empresas lo que hace es hacer que los adultos jueguen. ¿Para qué? Para que vuelvan a desarrollar estas habilidades sociales, de negociación, de normas, de límites y de trabajo en equipo. Por lo tanto, es un buen mensaje que nos da la vida adulta de cómo volver a la vida más de niños. Esto para mí es tremendamente importante. Muchas veces los papás no se dan cuenta que el juego es la mejor forma de enseñarle a un niño valores. No empujes al compañero porque se pegó y eso puede ser peligroso. O muchas veces me ha tocado ver en la plaza que hay papás que les dicen a los niños: apúrate, apúrate, sube tú primero. Eso le estoy enseñando a mi hijo a ser competitivo y que en realidad importa nada al que está al lado. Versus otros papás que le dicen: no, espera que pase él primero y después te toca a ti. Ese rol valórico a mí me gusta mucho desarrollarlo a través de la lectura. Si bien la lectura puede no ser catalogada como un juego, creo que leerle a un niño de 3 años, 4 años, todas las noches un cuento, pero que tenga un significado valórico, es tremendamente importante, porque nuevamente son estructuras que quedan marcadas para siempre, ¿ya? Estos 2 libros son 2 libros que a mí personalmente me gustan mucho, que cada día tienen un valor asociado. El desarrollo cognitivo de los niños. Y aquí volvemos tal vez a la presentación donde yo les puse las leyes en Norteamérica que hablaban de lo académico. No se han dado cuenta probablemente que si yo quiero tener un niño inteligente y que tenga un buen rendimiento académico, probablemente lo puedo potenciar enormemente a través del juego. El desarrollo cognitivo, también conocido como cognoscitivo, se enfoca en procedimientos intelectuales y en conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad, que equivale a este disco duro que yo les mencioné, y desempeñarse en una sociedad. ¿Qué significa eso? El rol social que tiene el juego, ¿ya? Pero está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos de adaptarse
e integrarse, respetar turnos, conocer tu rol dentro de un equipo, por ejemplo. Si se fijan, el desarrollo cognitivo, y este es un concepto muy actual, ya no solo es académico, sino que también se habla de la capacidad emocional que tiene alguien o la capacidad de relacionarse que tiene una persona. Eso forma parte de su inteligencia. El juego y el desarrollo social. El desarrollo social básicamente contempla conceptos como comunicación, competición, cooperación. ¿Qué suele suceder? Aquí es donde el lenguaje tiene un rol tremendamente importante. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un niño con dificultades del lenguaje, su rol social en el grupo se dificulta y se frustran. Yo tengo varios pacientes que tienen alteraciones de lenguaje. Y claro, su mamá le entiende, su papá le entiende, su hermana le entiende, pero sus compañeros de colegio no le entienden, sus pares no le entienden. Y habitualmente lo que suele suceder es que eso genera frustración y por lo tanto aparecen conductas disruptivas. Y aquí probablemente me voy a detener un poquito. Cuando nosotros vemos en el ambiente escolar conductas disruptivas, llámese el niño que pega, que muerde, que tiene conductas más bien agresivas, la mayoría de las veces es porque tiene un trastorno de comunicación. No logra que los otros entiendan lo que él está sintiendo. Y por lo tanto, el juego es una muy buena forma en donde el que no tiene esa dificultad se ve enfrentado a la dificultad de integrar a esta persona y a su vez el que tiene la dificultad tiene que generar habilidades para que lo integren. Por lo tanto, este es el concepto de la inclusión. Cuando nosotros tenemos un colegio que tiene inclusión, es un tremendo beneficio para la familia del niño que requiere la inclusión, pero yo personalmente creo que el beneficio es para el resto del curso, que lo hace generar habilidades sociales que superan el de un curso que no tiene un niño con una dificultad, ni física, ni cognitiva, ni social, ni de relaciones, etc. El desarrollo emocional. Y aquí también creo que nuestra generación tiene un tema. Nosotros somos una generación, estoy a puertas de llegar a mis 50 años, y fuimos una generación en donde no había mucho permiso para la emoción. Entonces, como que había que, si lloraba, era así como, vamos, rapidito, no tenías el tiempo para manifestar las emociones. Y eso hace que en nuestra etapa adulta también tengamos dificultades en ese sentido. Por lo tanto, el juego es sumamente importante que desarrolle la capacidad de manifestar las emociones, ¿ya? Los niños a través del juego expresan sus sentimientos y a menudo aclaran sus conflictos emocionales. ¿A qué se refiere esto? A la capacidad no solo de elaborar una emoción y expresarla, sino que también desarrollar una competencia, que te permita que esa emoción no te limite desde el punto de vista social y obviamente te da un marco regulatorio moral. La empatía se desarrolla en los niños a través del juego. O sea, cuando un niño se cae jugando y hay otro que se acerca a decirle, ven, párate, no pasó nada, yo te ayudo, y le importa nada la competencia que hay hacia adelante, ese niño está desarrollando una emoción que es tremendamente importante. La formación de la personalidad. El juego tiene una influencia sobre la formación de la personalidad. Aquí claramente uno puede ver en un grupo que están jugando cuál es el líder, cuál es el que se taima o se enoja rápidamente, cuál es el divertido, cuál es el más liviano de carácter, cuál es aquel niño que la verdad que le da lo mismo, él puede jugar y esto se mantiene en el tiempo, ¿ya? Cuando uno tiene hijos, bueno, yo tengo 3 hijas, uno se da cuenta que las características que tuvieron cuando niña son la manifestación de sus personalidades actuales, ¿ya? Claramente eso es un tremendo marcador. Entonces, hay cosas que cuando uno tiene un hijo, tiene arcilla sobre las manos para poder moldear su conducta hacia el futuro. Y aquí voy a poner un video que probablemente algunas de las personas que están acá lo han visto. Es un video de una señorita que muestra lo que he dicho en esta charla. Es una bebé de 7 meses interactuando con su mamá.
y su mamá le muestra una tacita pequeña, que está ahí, que es metálica. La bebé genera un movimiento, que fue lo que dije al principio de la charla, explora cómo moverse para llegar a su objetivo, que es la tacita, ¿ya? La toma, la explora desde el punto de vista táctil, con la boca, y su mamá se la pide y se la quita. ¿Cuál es la primera respuesta de la bebé? Tengo que ir a buscarla. Mi mamá me está desafiando a través del juego. Variabilidad motora. Trató de hacerlo hacia un lado, hacia el otro, hasta que llora, porque no le resulta. Ensayo y error. No pierde nunca el objetivo de lo que quiere ir a buscar. No tiene todavía la estructura muscular madura para gatear, pero para ella es más importante alcanzar el objeto que le quitó su mamá, ¿ya? Porque quiere ir a jugar. Encontró un objeto donde pararse, por lo tanto está explorando, sin embargo alcanzó su objetivo, que era su tacita. Y está muy contenta y mira a su mamá y le dice, la alcancé. Mamá, me está costando pararme. ¿Ya? Su mamá le está diciendo, baila, y entre medio ella entiende lo que es bailar, y baila, y tiene 7 meses, hasta que logra pararse. ¿Y por qué quiere pararse? Porque quiere alcanzar ese objeto, y descubre que ese objeto suena, causa-efecto. Se mantiene de pie, pero pierde la estabilidad para estar en esa posición. Va a volver a subir con el objeto en la mano, pero no se puede soltar de la mano. Está afligida. ¿Cómo hago para soltarme de esa mano y poder jugar con el objeto? Eso es un ajuste motor. Lo ensaya 3 veces hasta que logra el equilibrio. Se vuelve a poner de rodillas, se afirma del objeto y vuelve nuevamente a hacer el sonido. En este video que dura, no sé, casi 4 minutos aproximadamente, estamos viendo que un simple objeto más una interacción con un adulto, que yo le bajé el audio para que no se escuchara mi voz sobre el audio, hace que un niño se pueda mantener entretenido durante un buen rato con un objeto en donde está practicando la motricidad, la repetición, la exploración, la tolerancia a la frustración, la variabilidad del movimiento y la interacción con el adulto. Porque si se fijan, ella juega, pero mira constantemente a su mamá que la está grabando, ¿ya? En una de las partes del video se cae y se pega, que eso también forma parte del aprendizaje. El rol que tiene el juego es también peligroso, ¿ya? Tiene su grado de riesgo, ¿ya? Y eso también hay que asumirlo. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a las habilidades desarrolladas por esta pequeña bebé en 5 minutos de juego, puedo decir que tuvo atención conjunta, miró a su mamá mientras jugaba, toleró la frustración cuando su mamá le quitó el objeto que quería, repitió varias veces lo mismo, que era hacer sonar el objeto, desarrolló el ensayo y el error, hizo una gran variabilidad de movimiento, calculó el tiempo y la distancia, cuánto se afirmaba para poder jugar y cuánto le faltaba por llegar. Vio lo que les dije, la causa-efecto. Se puso muy contenta cuando logró ponerse de pie y por lo tanto le generó una satisfacción. Miró al adulto para que tuviese la aprobación. Trató, eso no lo escucharon ustedes, pero trató de hablar, de un protolenguaje. Manifestó emoción. Estuvo frustrada cuando se la quitaron, estuvo contenta cuando lo logró. Satisfacción de un logro, etc. 12 hitos de la neurociencia en 5 minutos de juego. Ese es finalmente uno de los principales mensajes de esta charla. Que muchos de los padres dicen, yo no tengo tiempo para jugar con mi hijo, es que no es el tiempo, es la calidad del juego lo que importa. Y aquí viene nuestro enemigo silencioso,
todos los que me conocen y me han escuchado en otras charlas, probablemente si me escuchara el dueño de Apple y todos estos dispositivos, probablemente no le gustaría. El enemigo silencioso es la tecnología. He aprendido durante estos últimos años a convivir con esta tecnología en el sentido de que es necesaria, es el mundo real, es lo que viene, es lo que ya está y no se va a ir, menos ahora con la pandemia. El problema es lo que esto nos está quitando a nuestros niños. Por lo tanto, no es en sí la tecnología el enemigo, sino que es el tiempo que nosotros les dejamos a nuestros hijos para que estén en esta tecnología. Hay muchísimas publicaciones con respecto al cómo se ha ido alterando la dinámica del juego en los niños y cómo, por ejemplo, los niños hacen muy pocas actividades al aire libre, ¿ya? Outdoor, producto de los tiempos que permanecen asociados a esta. Yo creo que la pandemia nos saturó un poco de la tecnología y hizo que los papás salieran con sus hijos como una necesidad. Ojalá se mantenga en el tiempo. La relación entre padres e hijos, y madre e hijo, cuidadora, o lo que sea, promueve el juego, promueve que la relación padre-hijo sea mucho más fuerte, ¿ya? Y por lo tanto, el mensaje es que el juego te construye la relación con tu hijo cuando es adolescente. No lo vas a encontrar en la adolescencia si no jugaste con él en la infancia. Ese es básicamente el mensaje. Este autor señala que a los 8 años aproximadamente, el 80% de lo que uno tiene que aprender ya está aprendido. Por lo tanto, imagínense, el 80%. Solo te queda un 20% para tu vida restante. La importancia que tiene que el niño se vea expuesto a distintas alternativas de juego, de entretención, de desafíos en el juego, es tremendamente importante. Este modelo, que es el modelo Montessori, que muchos de ustedes conocen, es un modelo bien bonito para mí. ¿En qué sentido? En que esta señora, María Montessori, fue muy visionaria de estos 4 conceptos: de la libertad del niño, de la actividad, de la vitalidad y de la individualidad. Una de las cosas que más me gusta de este modelo, es que el niño tiene que ser independiente, por ejemplo, en las tareas de vestimenta. Mensajes finales. ¿Qué juguetes estimulan la resolución de problemas? No regalen cualquier juguete. Ojalá regalen juguetes que tengan un sentido, que estimulen la etapa correcta del niño. Y sin duda, traten de, en la medida de lo posible, darles datos concretos a los padres. Los datos concretos a los padres son: los niños que utilizan pantallas tienen un retraso en la adquisición del lenguaje, ¿ya? Los niños que tienen el sobreuso de pantallas les cuesta mucho más la motricidad fina porque no la practican. Los niños que tienen exposición a pantallas, como les digo, existe una asociación entre la visualización de medios y el desarrollo del lenguaje en niños menores de 2 años. Los niños que están expuestos a pantallas tienen, sin duda, una dificultad en la conciliación del sueño. Pero además, por cada hora diaria que pasan con su tablet o su teléfono, los menores de 3 años reducen en 27 minutos su sueño nocturno y tardan más tiempo en profundizar el sueño. Todos ustedes saben que el sueño forma parte de la estructura del aprendizaje. Si yo duermo bien, consolido los aprendizajes del día. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Aprendo menos producto de que estoy con una calidad de sueño diferente. Y sin duda, la tecnología lo que hace es que los niños no necesiten moverse. No necesitan moverse porque se mueven dentro del juego. Y eso es tremendamente peligroso para la obesidad infantil, mayor riesgo de fractura, porque son niños muy hábiles, muy poco hábiles en lo motor. Por lo tanto, los enemigos que tenemos enfrente por falta de juego probablemente va a ser la ansiedad, la obesidad, la baja tolerancia a la frustración y la falta de creatividad. El niño se aburre con mucha facilidad porque el mundo tecnológico te da todo en bandeja, no te hace crear. Y por lo tanto, creo que ese es uno de los desafíos de lo que va a producir a futuro. Sin duda hay mucha bibliografía asociada y agradezco la atención en esta charla. Vamos
a ver si hay alguna pregunta en el chat. Pauli. Sí, a ver, muchas gracias Cecilia por tu brillante, tremenda, profunda y sabia presentación, realmente muy hermosa. Y no sé, ahí nos dejas el mensaje que al final lo importante está en las cosas simples, en las cosas simples de la vida y que tenemos, digamos, al alcance de nuestras manos, pero que no las sabemos aprovechar ni sacarle partido. Yo siempre me acuerdo de una frase tuya en una exposición y siempre me quedó grabada que dijiste, músculos que se mueven, neuronas que se activan. Y siempre trato yo de repetirle eso a los papás, músculos que se mueven, neuronas que se activan, aunque desde el periodo de recién nacido. Así es. Así que te agradezco mucho la presentación. Mira, tenemos acá algunas preguntas en el chat. Y una de ellas dice, la exposición temprana a la exploración del niño, ¿disminuiría, digamos, el riesgo de trastorno de integración sensorial? Sin duda. ¿Ayudaría? Sí. Ya. Sin duda. Los trastornos de integración sensorial que están muy en boga actualmente, yo creo que con el paso de los años nos vamos a dar cuenta que hay una asociación entre la falta de exposición temprana a estímulos y la aparición de estos cuadros. Yo creo que hemos ido mutando, como dije en uno de los textos, se habla mucho de cómo nuestros antepasados estaban expuestos a todo, al peligro, pero porque era una necesidad vital. En cambio ahora tenemos muy pocas necesidades. Los niños tienen todas sus necesidades cubiertas, incluso el entretenimiento. Entonces eso hace de que tu necesidad de explorar esté limitada, porque si a mí me ponen en un centro de actividades con todo cerca, que la cosa salta más encima, no necesito explorar y por lo tanto mi sistema somatosensorial está reducido en la entrada de información. Otra pregunta, Cecilia, ¿qué opinas de los juegos electrónicos, juegos en línea, etcétera? ¿Y desde qué edad los recomiendas? Algo ya dijiste en la presentación. Sí. Yo diría que lo primero que creo que es tremendamente importante mencionar es que ojalá los padres entiendan que la exposición a juegos tiene que ser posterior a los 3 años. Y esa es la recomendación. ¿Y por qué posterior a los 3 años? Porque antes de los 3 años, la capacidad adictiva que puede llegar a tener la tecnología o los juegos es muy alta. Es muy, muy alta, ¿ya? Por lo tanto, después de los 3 años, el niño ya, al menos ya tiene una mochila de información sensorial, motora, relacional, social, que nos va a permitir que frente a la exposición al juego sepa discernir, esté en la capacidad de que sus papás le digan, te doy permiso durante 40 minutos. Y los niños no tienen el concepto del tiempo, entonces yo a veces les digo a los papás que compren un reloj de arena, cosa que sea visual. Tú le digas, cuando la arena se termine, el juego se acaba, que es una forma más lúdica de hacerlo. En Europa, los elementos electrónicos traen un mensaje que dice prohibido para niños menores de 3 años. Por lo tanto, yo creo que la clave es partir, ojalá después de los 3 años, y ojalá más adelante, mejor todavía, enseñarle al niño que hay un límite, y creo que es gran parte responsabilidad del adulto. Como dije, el niño se expone a lo que el adulto le entrega. Entonces, en la medida en que no hay en la casa dispositivos al alcance de un niño, el niño no los conoce y se aprende a entretener de otra forma. Yo creo que esa es la clave. Cecilia, seguimos con otra consulta. Y dicen que en el caso de un niño con un desarrollo emocional deficiente, como lo nombraste tú, ¿con qué juegos se podría reforzar esta área? Esa es una muy buena pregunta. Hay unos libros que depende de la edad del niño, pero hay libros que están diseñados para las emociones, en donde vienen fotografías de un niño triste, de un niño alegre, de un niño enojado,
esa primera exposición se puede hacer hasta 1 año y medio, 2 años, idealmente, en donde el niño aprenda a imitar lo que ve en el libro. Esa es una muy buena forma de enseñarle al niño a manifestar la emoción. Porque nosotros, nuestra generación, era más de coartar la emoción. No llores, párate y no llores. Y eso nos generó como somos como generación, que reprimimos muchas de nuestras emociones. Con los niños, lo ideal es que cuando tienen un problema de manifestación de las emociones, nosotros le demos el espacio y le demos la libertad para, si el niño está enojado, darle la libertad y sentarte a esperar que él te pueda verbalizar lo que le pasó. Los psicólogos recomiendan mucho que le des el tiempo al niño, pero lo ideal es que si es un niño un poco más grande, tú tengas la instancia de conversación. ¿Te acuerdas el otro día cuando estuviste enojado? Conversemos qué fue lo que te pasó. El hablarlo ayuda muchísimo. Sin embargo, si es un niño pequeño, lo ideal es mostrarle imágenes o predicar con el ejemplo, que los niños se den cuenta que tú estás enojada, porque muchas veces sucede que los papás le dicen al niño, ya, pues ¿hasta cuándo? Sí, pero es que ese hasta cuándo no tiene ninguna manifestación de que estoy enojado. Identifica mi rostro que estoy enojado. Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje? Primero, los libros de emociones. Y 2, el ejemplo. Si nosotros somos como padres planos, no, el niño no va a aprender a manifestar emociones. Bien. Comentarte que te están escuchando y recibiendo tu charla desde Argentina. Te mandan saludos desde San Martín de los Andes. Ay, Y gracias. aquí hay una, quiero leerla porque es muy positiva para ti, dice, tremenda maestra que me guió en la enseñanza universitaria y ahora miro todos con los ojos de mamá. Oh, qué lindo. Esa debe ser una alumna por ahí que tuve en Así alguna es. parte. Mira, muchas Mira, gracias. Yo creo que en este camino de 25 años trabajando en esto, una de las cosas más gratificantes es enseñarle a los alumnos y después, yo siempre digo, siempre verse superada por que el maestro se supere por sus alumnos superen a su alumno. maestro, eso Eso. es muy gratificante. En relación a eso, alguien pregunta aquí, dice, ¿dónde podemos formarnos y aprender más sobre el juego y cómo jugar? No es fácil porque la perspectiva del juego está teñida de quién la aborda. Me explico. Cuando la aborda la línea educacional, la toma muy con una mirada más de el profesor, de cómo yo enseño algo, ¿ya? Y el juego no es eso. El juego, yo no enseño a jugar. Yo dejo que a través del juego el niño aprenda, pero es él el que construye el juego. Por lo tanto, la mirada es distinta, ¿ya? Y si uno lo mira desde un mundo más bien terapéutico, el juego no está abordado dentro de las líneas terapéuticas con el real rol que tiene. Entonces, a la persona que consulta, nosotros justo estamos ahora, le comenté a Paulina al inicio, estamos diseñando un curso que se va a dictar en la universidad el 10 de septiembre, que probablemente les van a compartir ahí el link, en donde lo que estamos tratando de implementar como concepto en los equipos de rehabilitación es que el juego es una forma de aprendizaje autorregulada por el mismo niño y que los terapeutas y los padres son unos mediadores de ese proceso. Pero para poder ser un mediador en el juego, yo tengo que tener sumamente clara la lectura de ese juego, que fue un poco lo que hice en el video. Yo les fui diciendo, porque si yo les pongo ese video a ustedes, me hubiesen dicho es una niña que gatea y va a buscar un objeto. Pero yo les fui diciendo, mírenle la cara, miren cómo se frustró, miren cómo hace causa-efecto, miren cómo se desafía a sí misma. Esa lectura yo creo que tiene que ver con mirar, mirar, mirar. Ir a lugares donde los niños juegan. Es impresionante cuando uno va a mirar donde los niños juegan, en las plazas, por ejemplo, a mí lo que más me impacta son los papás. Cómo intervienen en el juego para bien o para mal. Antes de que sigas, Ingrid, aquí en el chat dejamos escrito el link del curso que nos está invitando Cecilia, el curso de neurorehabilitación infantil. ¿Ya? Sí. Ingrid.
dos preguntitas más, dice Cecilia. ¿Cómo se puede trabajar el juego en niños que tienen parálisis cerebral? ¿Cuál sería la mejor modalidad, digamos? Yo he aprendido en todos estos años que los niños con parálisis cerebral tienen puertas de entrada. Cuando es un niño que tiene un multidéficit visual, auditivo, motor, siempre tienen una puerta de entrada. ¿A qué me refiero con eso? Que yo tengo niños que solo mueven sus ojos y uno puede jugar con ellos a través del estímulo visual, otros que lo hacen a través del auditivo, otros que lo hacen a través del propioceptivo o del vestibular. Por lo tanto, el primer mensaje es: cada vez que te enfrentes a un paciente con una parálisis cerebral, busca su puerta de entrada. Y a través de esa puerta de entrada vas a jugar. Y ese juego va a estar definido por si el niño tiene solo una vía de entrada, tú vas a utilizar esa vía de entrada. Y si logras conseguir que ese niño con parálisis cerebral, que me ha tocado, solo con un estímulo luminoso, intermitente, se ría, el objetivo está logrado. Porque el niño no va a tener la capacidad de explorar su entorno. Sin embargo, tú tienes que ser su mediador, tú tienes que ser quien lo lleva a lo que a él le genera satisfacción. Pero tienes que aprender a leerlo. Y eso habitualmente yo lo aprendo mucho de los padres. Los papás saben, tienen esa cosa intuitiva de que te dicen, me pasa mucho con los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades neuromusculares graves, y me dicen los papás, no, es que él quiere que tiremos la pelota roja. Y tú dices, pero ¿cómo lo entiendes? Y efectivamente eso era lo que quería. Por lo tanto, el mensaje es, así como cualquier niño sano, tú lo miras y aprendes a leerlo. Los niños con parálisis cerebral hay que aprender a leerlos. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Qué cantidad de juguetes para un niño? Porque muchas veces uno como padre primerizo compra y compra juguetes, los abuelitos le traen juguetes, los tíos les traen juguetes, y uno entra a la pieza, el niño está lleno de peluche, lleno de juguetes, y al final el niño juega con uno o no sabe qué jugar, con qué jugar. Eso confunde al niño tenerle tanta cantidad de ofertas, por ejemplo. Así es. Así es. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. El mundo actual ha sobresaturado a los niños de información y por lo tanto el niño queda sin alternativa de sorprenderse. ¿Ya? Los niños no se sorprenden porque ya conocen el juego ultra mega elaborado y por lo tanto su capacidad de asombro se reduce. ¿Qué mensaje doy yo entonces con respecto a los juguetes? A cada edad su juguete. Que los juguetes que el niño ya exploró y ya conoció se regalen o se donen. Que no sea los juguetes tradicionales el único foco. Yo siempre les hablo a los papás de los coladores. No hay cosa que a los niños les guste más que un colador, estos coladores plásticos para que no se peguen, o una cuchara de palo. Les encantan esas cosas. Tratar de que los niños se expongan no solo a juguetes, sino que utilicen un elemento que no es un juguete, pero que en su imaginación piensen que lo es. Yo utilizo mucho esto con los niños con síndrome de Down, ¿ya? La resolución de problemas, que es una técnica de tratamiento para los niños con dificultades cognitivas, consiste en, por ejemplo, poner una pelota debajo de una mesa. Un niño que es inteligente se agacha, gatea y va a buscar la pelota. El que es más inteligente agarra a la mamá, la tracciona y le dice que se la saque. ¿Ya? Pero el niño que no tiene inteligencia, no tiene la inteligencia que nosotros creemos que es el concepto de inteligencia, tú le pasas elementos y tú le pasas un bastón y le pasas otra pelota y le dices, intenta tú sacarlo. Eso es un juguete, porque el niño tiene que utilizar su imaginación y darse cuenta que con el bastón puede arrastrar la pelota y acercarla hacia él y no así con la otra pelota. Por lo tanto, el mensaje es, no es el juguete el que importa, sino cómo tú desafías al niño con ese juguete. Y puede ser una olla, puede ser las cucharas de la cocina, pueden ser cualquier cosa, no necesariamente tienen que ser un juguete. Y el segundo mensaje es que cuando tú tienes saturado el ambiente, después no te quejes cuando ese niño sea adolescente y estudie la carrera 1, la carrera 2 y la carrera 3. ¿Por qué?
porque él estuvo acostumbrado a tener todo. Y por lo tanto, si tiene todas las opciones y no hay ninguna restricción, ¿por qué yo cuando es adolescente lo voy a restringir si no lo restringí cuando era niño? Eso. Buena Ok. enseñanza. Cecilia, un poco una mezcla, un popurrí de preguntas que tienen que ver un poco con los horarios, si hay algunas recomendaciones o consejos o evidencias en el Sí. neurodesarrollo. ¿A qué me refiero? Tiempos, sobre todo para la básica y la básica del nivel escolar, ¿qué se aconseja de qué tiempos de recreo que se van a traducir en tiempos de juego? Que no necesariamente son los correctos que usa cada colegio, digamos. Como la parte de educación física. Uno sabe que es muy pobre la cantidad de tiempo que hay de educación física a la estimulación del desarrollo. Entonces, lo mismo, ¿qué consejo o evidencia sobre recreo? En cuanto a horario, si hay alguna recomendación del horario de juego dentro del día que tenga mayor beneficio a nivel neurológico, en la mañana, en la tarde, en algún horario. También con respecto al horario, el momento de ir a dormir, no sé, si uno va a acostar al niño a las 9, a las 8:30, ¿qué tanto rato antes uno debería dejarlo tranquilo, seguir estimulando o liberado con el juego? No sé si se entiende. ¿Ya? Sí. Un Sí. poco popurrí de horarios. Sí. Ya, lo primero es que el juego, al igual que cualquier actividad donde yo voy a aprender, si es que lo extrapolamos a la etapa escolar, tiene que ser en donde yo esté en una buena condición. Y una buena condición para un bebé es sin sueño, sin hambre y limpio. Yo no puedo pretender jugar con un niño que está con hambre, que está con sueño o que no está limpio. ¿Ya? Eso es lo básico. Lo segundo, si yo tengo un niño que tiene un ritmo de sueño normal durante la noche, ya que logró ya regular su sueño, vigilia bastante bien, lo ideal es sueño, alimentación, reposo y juego. ¿Cuánto rato de juego? En el caso de los bebés, yo les recomiendo a los papás, y yo soy bien categórica en esto, usted haga esta rutina de 20 minutos 4 veces al día, como si fuese un antibiótico que se lo dieron cada 8 horas o 6 horas. ¿Ya? Yo así les digo, si usted quiere que esto funcione, sobre todo cuando tengo niños con discapacidad, esto tiene que hacerse en forma sistemática, en forma diaria, ojalá de lunes a viernes, y le puedo dar permiso sábado y domingo para un cierto grado de libertad para que los papás no se sientan tan acogotados. Pero yo se los doy como una indicación horaria. Y hablo siempre de media mañana inicialmente, que si son bebés que ya almuerzan, idealmente después que comen y que han reposado, antes de que se duerman esa siesta, en la tarde. Y en la noche, yo lo que recomiendo es que eso tiene bibliografía al respecto, que habla de que, y esto es el Pago de Chile, los niños cuando llega la noche, hay unos estudios que les ponen los sensores de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria como de liberación de endorfinas, que están muy contentos, es cuando llegan los papás. Pago de Chile, en el sentido de que los papás llegan solo a jugar con los niños. En cambio, las mamás tienen un rol más asociado a las necesidades básicas, bañarlo, vestirlo, darle la comida, no sé qué. En cambio, el papá llega como a ese horario más de juego. Por lo tanto, lo que se recomienda es que no se le prive al niño de ese horario de juego y que obviamente mientras más tarde llegan los papás a las casas, me refiero a papás, papá y mamá, puede ser, porque puede estar el niño con alguien que lo cuida. Mientras más tarde llega, al niño se le desplaza el horario del sueño. Y si hay algo que está claro, es que la higiene del sueño es aquella con la cual se fija lo que tú aprendes. Y eso está ultra documentado. Por lo tanto, si yo desplazo el horario en que el niño se duerma, no va a ser efectivo lo que aprendió en el juego, porque finalmente la calidad del sueño no va a ser la ideal. Entonces, desde el punto de vista de los tiempos, yo les digo, bebés idealmente 4 veces al día, tratar de que la última etapa sea un juego más bien tranquilo, usar la lectura dependiendo de la edad. Por ejemplo, a mí me encanta el recomendar que de los 2 años para adelante haya un cuento, aunque el niño te dé vuelta las hojas, que no te deje leerlo, pero que sea parte de la rutina. Y lo otro que les digo yo a los papás, ¿usted le enseña a su hijo a lavarse los dientes todos los días?
Sí, enséñale a su hijo todos los días a jugar, porque esa es una forma de que el papá lo adquiera como un hábito, ¿ya? Y con respecto a los tiempos, eso también está comprobado en la vía escolar, que en la medida en que los recreos, que los tiempos de concentración son cortos de los niños. Entonces, es mejor que tengan varios recreos durante la jornada que tengan uno largo. Entonces, lo que se usa actualmente es que tengan 10 minutos a 15 minutos de descanso entre un bloque y otro. Entonces tienen 4 recreos algunos colegios y eso es mucho más recomendado que 2 recreos de 45 minutos o media hora. Cecilia, en esto que hablabas tú de que ojalá dentro del control de niños sano que uno nos toca hacer como pediatra, esta receta de juegos que uno debería de darle a los padres, ¿hay algún tipo de cartilla o algún link que ya esto esté diseñado que el pediatra pueda echar mano y decir, ya, tome, Se los puedo mira, mandar. Sí, se ¿sí? los puedo mandar. Yo también he hecho cosas. Yo tengo como una especie de folleto que he Eso. desarrollado para esto. Incluso para lo que yo les decía, los papás jóvenes habitualmente ahora como que están perdidos, como que te hacen unas preguntas que tú dices, pero Sí. ¿cómo me pregunta esto? Ya, entonces para esos papás he diseñado una especie de cartilla que dice cuál es el juguete adecuado para cada edad y qué cosas debiesen hacer para jugar con sus hijos. Y te lo puedo mandar para que lo tengan ahí, como lo puedan compartir, no tengo ningún problema. Ok. ¿Lo podemos subir después a la página? No te escucho bien, Ahí sí. ahí sí. Recordarle a los que están con nosotros que esta grabación se va a subir a la página de la SOCHIPE en 1 o 2 semanas, va a estar arriba y a lo mejor ahí mismo podemos agregar en la página lo que tú nos vas a aportar de las pastillas que tienes para la... Ingrid, yo creo que una pregunta más para ir finalizando. Sí, ¿con qué juegos se puede motivar el desarrollo emocional en los niños que está tan deficiente? ¿Cuál sería como el juego más ideal para aportar en la parte del desarrollo emocional? Es una difícil pregunta porque depende de cada niño, pero yo una de las cosas que me he dado cuenta que aporta bastante al desarrollo emocional de los niños en una etapa más bien pequeña son los juegos de mesa, cuando ya están más grandes, ¿ya? ¿Por qué? El desarrollo emocional de un niño depende de cuán estable haya sido su relación con sus cuidadores en la etapa inicial. Por lo tanto, si yo quiero tener un cheque a fecha con respecto a al manejo de las emociones de mi hijo, tengo que ser muy cercano a él en la primera etapa. Cercano me refiero a estar presente, ¿ya? A conversar con ellos en la noche, al acostarse con ellos, a cuando pasan los miedos, tienen los terrores nocturnos, estar con ellos, incentivarlos a que caerse está dentro de la vida. Como les dije, el lenguaje del adulto constituye realidad. Y muchas veces esto de que, yo pongo también este ejemplo en algunas presentaciones, mis hijas hacían atletismo y me tocó ir en alguna oportunidad varias veces a hacerles barra, ¿no? Estar ahí. Y nunca me voy a olvidar de un papá que gritaba y le decía, corre, corre, pásalo, pásalo, mátalo. Y yo miro hacia el lado y no pude aguantar y le tuve que decir, ¿a qué voy con esto? Ese papá, sin darse cuenta, le estaba poniendo un nivel de presión emocional a ese niño porque ganara, que lo único que estaba haciendo era hacerle el daño más grande de su vida. El manejo emocional de un niño, más que un juego específico que yo les pueda recomendar, es lo que sale de la boca de ustedes. En la medida que yo como adulto responsable de un hijo sale de mi boca un comentario de esas características, voy a destruir o voy a potenciar el desarrollo emocional de ese niño. Y por eso los juegos de mesa simples, que pueden ser, tienen mucho de emocional. ¿En qué sentido? Tienes que aprender a respetar al otro. Tú no puedes jugar un juego de mesa porque tiene una lógica, ¿ya? Primero. Segundo, tienes que aprender a perder. Tienes que aprender a alegrarte de que el otro gane. Que eso es un muy bonito gesto. Y tienes que aprender a jugar por jugar.
o disfrutar por disfrutar. Te enseña la emocionalidad de lo simple, de, bueno, juguemos, pero puede que ganes como puede que pierdas. Entonces siempre les enseño a los papás que el juego para desarrollar las emociones, me gusta mucho el juego de mesa, y en los niños que son más pequeños, el dar el tiempo a que esa emoción que el niño muestra, tú también la puedas mostrar. Nosotros habitualmente los papás como que no queremos que nuestros hijos nos vean llorar, y eso no es bueno. O sea, uno tiene que decirle al niño, yo también lloro, yo también tengo pena, yo también tengo una emocionalidad porque estoy validando lo que él siente. Y eso creo que nos falta también harto de eso en la actualidad. Perfecto. No sé si, Paulina, ¿tienes más preguntas? Yo creo que en honor al tiempo y a la buena voluntad hay que ir terminando. Nos pasamos de largo, sí, perdón. Sí. No, seguiríamos. Bueno, Cecilia, darte las gracias. En el chat hay muchas felicitaciones, tremenda presentación, muy emotiva, de gran ayuda para los papás y a nosotros también como a los pediatras y los profesionales que trabajamos con los niños, digamos. Así que se agradece. Y queremos también dejar los invitados a nuestro quinto y último webinar de Xochipel Filial Araucanía, que será el miércoles 28 de septiembre, ¿ya? Y el tema es consumo de sustancias en adolescentes, nuevas modalidades. Tema trascendental, de alta actualidad también, así que los dejamos cordialmente invitados a este último webinar de este año. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo webinar. Adiós, que estén muy bien. Gracias, Chao, que buenas estén noches. bien. Gracias. Chao. Chao, Cecilia. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias por la invitación.